pase, Joaquín. Joaquín. Buenas tardes a todos, a los poquitos que nos acompañan en este Salón de Alfa y Omega y sobre todo a todos los que nos acompañan en el canal de YouTube del Arzobispado en esta presentación de la tercera encíclica del Papa Francisco, de Fratelli Tutti, firmada hace poquitas semanas en Asís. Y vamos a tener una presentación con varios ponentes de lujo que irán pasando para respetar también las medidas de distancia sanitarias, irán pasando por mi lado. Y arranca ya sin más dilación el rector de la Universidad San Dámaso, don Javier Prades, que va a abordar aquí, como son varios, así los presupuestos antropológicos del texto. Muy bien, gracias Rodrigo, buenas tardes, don Carlos, a todos los otros participantes en esta mesa de presentación, a los que estamos aquí y a los que lo seguimos por YouTube en distintas situaciones. Efectivamente, la propuesta que había recibido de don José Luis era tratar un poco la visión del ser humano o la visión antropológica que se reconoce en la encíclica. La encíclica no está, digamos, dirigida de una manera formal o directamente a la antropología, sino a una consideración de cuestiones muy interesantes de moral social que la enriquecen en los términos que luego seguro que vamos a escuchar, en particular lo relativo a la fraternidad humana y a la amistad social, en díptico con la encíclica Laudato Si sobre la custodia de lo creado. El documento recoge una muy rica doctrina sobre el ser humano que sostiene este planteamiento para la moral social. Y, aunque no haga una presentación exhaustiva, vamos a reconocer algunos elementos muy valiosos y originales de la concepción del ser humano que viene especialmente a tiempo en una época como la nuestra que se caracteriza en buena medida por el olvido del ser humano. El Papa habla de una anestesia sobre lo humano en el número 275. En otros momentos del siglo XX se habló del olvido del ser, quizá una consideración más reflexiva, más filosófica. Papa llama enseguida la atención sobre este olvido de lo humano. He elegido 6 rasgos de la concepción de lo humano que se pueden reconocer en Fratelli Tutti, que voy a presentar de una manera breve para estar dentro del tiempo señalado. Los señalo rápidamente: la dignidad inalienable de cada persona humana. En segundo lugar, una antropología situada en la historia. En tercer lugar, una antropología claramente relacional y dialógica. En cuarto lugar, una antropología, se la llama a veces polar, aludiendo a las fuentes, digamos, del pensamiento de Jorge Mario Bergoglio, o de unidad dual. En quinto lugar, una antropología trascendente. Y en sexto lugar, una antropología que voy a llamar integral. Presento escuetamente cada uno de estos pasos. Es muy continuo en el documento la remisión a la dignidad de la persona, de las personas, de los pueblos, de las comunidades. La palabra dignidad referida a las personas aparece 65 veces en la encíclica. Es un buen indicio de la importancia que se concede a la defensa de cada ser humano, porque cada uno de los seres humanos es sujeto, portador de derechos y de obligaciones, es irreductible a cualquier colectivismo que ignore o descuide el destino intransferible propio de cada ser humano. En el libro del Génesis reconocemos la descripción del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. San Pablo y San Juan han acogido el mensaje del Antiguo Testamento y lo han reformulado, y todo el gran magisterio conciliar desde mitad del siglo XX en adelante, contando con la primera parte de Gaudium et Spes, y todos los papas, sin excepción, han leído y releído esta clave, el hombre creado a imagen de Dios, como fundamento de una dignidad inalienable
que también puede ser reconocida por todos los hombres de buena voluntad en distintas cosmovisiones. Esta visión del hombre que incluye a todos, no hay ninguno que no sea portador de esta dignidad, y paso al segundo punto, se reconoce como una antropología situada en la historia. Para mí este es uno de los acentos más interesantes del texto, que tiene muchos, texto muy amplio, muy largo, de lectura cómoda, pero que hay que tener un poco la paciencia de no detenerse y seguirlo en todos sus capítulos. Es una antropología, digo, situada en la historia. ¿Qué quiero decir? La visión del hombre que caracteriza a la reflexión cristiana no nace, por entendernos, de un pensamiento abstracto, entendámonos, o una deducción a priori, sino que tiene un carácter histórico, dramático. Cada uno descubre aquello que es viviendo, en acción. No se entiende primero la lección y luego se aplica, sino que se desvela en su alcance universal a partir del vivir, del experimentar las dimensiones de la vida en concreto. Dicho de otro modo, a través de las circunstancias históricas se descubren los significados y los valores de alcance universal. El texto advierte que este proceso a veces no es fácil y que, como lo vemos sin gran esfuerzo, el reconocimiento de esos valores permanentes que sostienen y fundan una convivencia puede no ser siempre fácil, pero en todo caso sucede a través de este dinamismo viviente de lo que podríamos denominar el yo en acción. El hombre viviente, el hombre vivo, se entiende y entiende a los demás. Por eso es muy interesante en el texto lo que podríamos denominar el valor que tiene un encuentro para dilatar el conocimiento. Un encuentro que podríamos ciertamente reconocer en el encuentro paradigmático con Cristo y en realidad todos los encuentros de la vida. Para ser cristiano, nos han dicho Francisco y Benedicto, no hacen falta grandes ideas o grandes decisiones, sino el encuentro con un acontecimiento, con una persona. En esta encíclica se ve en acción. Se ve en acción lo que ha supuesto, en primer lugar, para el Santo Padre, algunos de los encuentros que él refiere. Dicho de otro modo, todo encuentro digno de ese nombre provoca un cambio en los interlocutores. Creo que esto le da un dinamismo a la antropología que la hace especialmente atractiva. De este modo se entronca, por otro lado, con la perspectiva bíblica que desde una historia particular, la de la elección del pueblo de Israel y luego del nuevo pueblo de Dios en la Iglesia, alcanza la universalidad de los valores. La encíclica enseña una identidad del ser humano que no se cierra sobre sí mismo, sino que se realiza en su apertura al otro. Este criterio, muy bonito, se refiere tanto a la persona individual, por ejemplo, en el número 147, una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su corazón, menos podrá interpretar la realidad cercana en la que está inmersa. El hombre estrecho no entiende la realidad. El hombre estrecho, el que no considera al otro, no entiende las cosas. Es lo contrario. A veces esto que se presenta como una especie de inteligencia es una estrechez. Quien está abierto comprende mejor. Y este criterio lo aplica el Papa también a las culturas y a los pueblos. He citado el número 147 y ahora el 148. Dice, una sana apertura, aquí se refiere a las culturas, nunca atenta contra la identidad. Al enriquecerse con elementos de otros lugares, una cultura viva no es una copia o una mera repetición, integra las novedades a su modo. De aquí nace una nueva síntesis que beneficia a todos. Lo mejor de la historia humana está en este cruce, en este mezclarse de las identidades que fecundan y generan nuevas realidades. El Papa presenta en el capítulo 2 aquella historia particular que permite esta mirada universal, como es sabido, con el largo comentario a la parábola del buen samaritano del capítulo 10 de San Lucas, pero también una alusión al capítulo 25 de Mateo, la forma de introducirnos a todos, creyentes y no creyentes, en esta comprensión del ser humano que vale para todos sin excepción.
es un ejemplo excelente, a eso me refería, un yo en acción, que es el del Santo Padre, proponiendo en la parábola del buen samaritano un mensaje que puede ser entendido por todo hombre de buena voluntad. De este planteamiento antropológico que he llamado histórico, se sigue, a mi juicio, un interesante efecto de interpretación hermenéutico. La palabra asusta un poco, pero es interesante. Hay dos afirmaciones que, si se leen juntas, a mi modo de ver, son sumamente enriquecedoras. Por un lado, el Papa insiste en que la historia no camina mecánicamente en un progreso constante, porque las cuestiones antropológicas y morales requieren de cada generación la responsabilidad propia en el presente. La historia, en lo moral y en lo antropológico, no es una mera acumulación de saberes que están siempre disponibles. Se crece, pero pasando a través de la responsabilidad de cada generación. Dicho casi de eslogan, no podemos vivir de las rentas en cuestiones morales, en cuestiones antropológicas. Y este principio el Papa lo combina con el siguiente. Dice, debemos rechazar la deconstrucción de la tradición humana en la que estamos insertos y de la que recibimos el bagaje de la lengua, de las costumbres, de los hábitos, de los conocimientos, en una especie de imposible intento de que cada uno comience de cero. Ni se vive de las rentas, ni se empieza de cero. Esta mirada en doble perspectiva, a mi modo de ver, es sumamente valiosa para leer los signos de los tiempos. Nosotros, que somos españoles, tenemos un ejemplo de un grandísimo pensador como es Zubiri, que ha elaborado críticamente una noción de tradición donde muchas de estas cosas podrían ser recogidas y leídas a la luz de la propuesta de Francisco. En tercer lugar, siempre creo que se van relacionando unas con otras, la antropología de carácter relacional, a partir de una característica humana de intersubjetividad. Somos sujetos interconectados, estamos interrelacionados inevitablemente. No hay ser humano si no hay esta característica. El Papa, en Fratelli Tutti, integra rasgos de lo que podríamos denominar personalismo o de pensamiento dialógico, insiste en muchos pasajes que ahora no se pueden mencionar, en el valor del diálogo de la libertad humana, en el amor que busca el bien como realización del ser humano. El amor es la actitud relacional, personal por excelencia, y no es casual que esté en los números 91, 117 con un cierto rasgo de eje o de centralidad. Es el amor a Dios, es el amor al prójimo, este domingo lo veíamos en el Evangelio, y no es extraño que haya una mención muy oportuna al origen y destino de esta posición humana en la vida de la comunión de amor de Dios en la Trinidad. El Papa es muy contundente en el rechazo de la antropología individualista y propone en positivo un capítulo 6, bellísimo, el capítulo destinado a la amistad social, donde se enlazan las dimensiones concretas de la realización histórica y comunitaria del hombre, donde nos encontramos con el trabajo, con la política, con la lucha contra la pobreza o la degradación del medio ambiente. En uno de los números de este capítulo, por solo un botón de muestra, el número 203, nos dice el Papa, el auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, el otro tiene algo para aportar y es deseable que profundice y exponga su posición para que el debate público sea más completo todavía. Ojalá un número como este ilumine la vida pública española, por ejemplo. Es un modo de leer la convivencia en la que nos va a todos, la posibilidad del bienestar. En cuarto lugar, voy intentando abreviar, una antropología que a veces se ha designado como de polaridad, evocando la influencia que pudo tener o ha tenido Gastón Fesari y Romano Guardini en el pensamiento de Bergoglio y ciertamente de Francisco, y que se puede designar, yo uso también esta expresión de unidad dual, más
quizá relacionada con von Balthasar, hay una complementariedad de la diferencia que es la única que permite superar las contradicciones irresolubles. Cuando se polariza, es un juego de palabras, pero cuando se polariza se hace irreconciliable. Cuando la unidad es polar, puede incluir. Y es ir por el filo de la navaja. En una posición se deshace el tejido social, en otra posición se construye el tejido social. El Papa pone muchos ejemplos en el texto, una falsa universalidad de un cierto modo de globalización y un falso concepto de pueblo que denomina populismo, el contraponer falsamente identidad y apertura. Hay que encontrar una identidad abierta. Son muchos pequeños ejemplos de lo que he denominado antropología de unidad dual y que, a mi modo de ver, prolongan y matizan algunos de los famosos 4 criterios de Evangelii Gaudium, cuando se mostraba la unidad superior al conflicto, no en un aplanamiento, sino en una tensión polar en unidad. Quinto lugar, la antropología que describe el texto es una antropología trascendente. Se ven afirmaciones muy bellas en el capítulo 8 relativo al diálogo con las religiones, donde se hace una presentación muy bonita de la necesidad de la verdad trascendente frente al relativismo de la cultura dominante y se muestra de este modo cómo, en este caso, una identidad, por ejemplo la cristiana, puede ser un factor de diálogo con todos los hombres en cuanto que abre al reconocimiento de un Padre de todos. El número 272 nos dice: los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos no habrá razones sólidas y estables para la llamada a la fraternidad. Estamos convencidos de que solo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros, porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad. Hay otros números en torno a este y este mismo que darían pie cada uno de estos capítulos solo a una estupenda reflexión y profundización. Ahora me limito a mencionarlo para ir al último punto y concluyo. He dicho una antropología integral. Con este adjetivo quiero decir que el sujeto de este texto, que es el Papa y que se dirige a todos los hombres, será necesariamente aquel cuyas dimensiones, todas las dimensiones de su vida están implicadas: el ejercicio de su razón, de su libertad, de sus afectos, en el orden individual, en el orden de la vida comunitaria y social. Por ello, y termino con esta consideración, en un cierto sentido no es suficiente estar de acuerdo con lo que dice el texto, como quien dice ha aportado ideas sugerentes o matices que no había visto. Propiamente, lo que persigue el texto es tocar el centro de cada uno de nosotros, el centro de la persona y, por lo tanto, la posibilidad de la convivencia. El Papa lo llama, con la palabra clásica de la tradición cristiana, conversión. El Papa nos llama a la conversión personal y comunitaria como forma de acoger su propuesta. No es lo mismo estar de acuerdo, o en desacuerdo, por supuesto, no es lo mismo estar de acuerdo que abrirse a la conversión. No sucederá nada, dice el Papa, si no estamos dispuestos a cambiar nuestros estilos de vida. A mí hay una cosa que me ha corregido ya, que cuando el Papa dice la forma de usar el tiempo, yo me he sentido ahí muy interpelado en primera persona, porque me doy cuenta de que es el primer modo de sustraerse a la llamada. ¿Cómo haremos esto? Y termino ya realmente. Este camino de conversión prevé, me ha encantado, números 77 a 87, la posibilidad de volver a empezar tantas veces como sea necesario. Papa recoge aquí un carácter dinámico de la transformación, de la conversión, que me ha hecho recordar unas preciosas frases de Charles Péguy que les leo. En un texto incendiario que escribió Péguy en una polémica tremenda con unos académicos franceses en el año 11-12, escribía Péguy: hasta se empieza de nuevo todo el tiempo, hasta se empieza de nuevo siempre, hasta se empieza de nuevo eternamente.
Solamente después del juicio ya no se empezará de nuevo. Hasta ahí se empieza de nuevo todo el tiempo. Solo se hace eso, empezar de nuevo. Eso mismo es la vida cristiana. Gracias. Muchas gracias, don Javier. Ahora hablaba el rector de San Dámaso de ese camino de conversión y en parte del texto literalmente habla del camino, el Papa, cuando recurre a la figura del buen samaritano y a las personas que quedan tiradas a veces en los márgenes, y para hablarnos precisamente de esa amistad con algunos de los que a veces quedan tirados, con los pobres, tenemos a Tíscar Espigares, responsable de la comunidad de San Egidio en Madrid. Bueno, gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Gracias sobre todo a don Carlos y a don José Luis Segovia por la invitación a compartir con ustedes esta tarde esta reflexión sobre este texto tan rico, que es la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, y hacerlo además, como decía Rodrigo ahora, pues desde la perspectiva de la amistad con los pobres, que como ustedes saben pues es un rasgo característico e irrenunciable, diría yo, de la comunidad de San Egidio. Es la primera vez que, al menos yo creo, no soy una especialista del tema, pero creo que es la primera vez que un papa dedica una encíclica a la amistad social. Y es bello, yo creo, y muy significativo, sobre todo en este mundo y en este tiempo nuestro, en el que la palabra amistad, de alguna manera, pues se ha visto vaciada de su contenido, se usa para casi cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, en la Biblia la palabra amistad es una cosa seria. Jesús no nos llama siervos, nos llama amigos, y además no hay mayor amor que el de dar la vida por los amigos. Luego, un amigo es alguien por el que se puede dar la vida. Y a lo largo de la encíclica, que breve precisamente no es curioso, ¿no?, que la única vez en que aparece la palabra amistad sin estar asociada al término amistad social es justamente para referirse a los pobres. Concretamente en el punto 234, citando el documento de Aparecida de los obispos latinoamericanos, Francisco dice: «Solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres». A mí me parece que en esta frase se encierra una gran enseñanza para la Iglesia de siempre, por supuesto, pero quizá de una manera especial para la Iglesia de hoy. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser amigos de los pobres? A lo largo de mi breve intervención trataré de responder a esta pregunta. Yo creo, en primer lugar, que ser amigos de los pobres es una prueba de que nuestro amor es realmente universal. Es una medida de nuestra universalidad. En este mundo nuestro, fragmentado, caracterizado por esa lógica del descarte que tanto el Papa Francisco ha condenado en numerosas ocasiones, este mundo cada vez más nos invita a vivir una vida burbuja. Y no solo me refiero ahora a la época del coronavirus, en que ya forma parte de nuestro imaginario, ¿no?, pues la idea de familia burbuja, grupo burbuja, ¿no? No solamente me refiero a este momento. Y es una paradoja que en un mundo hiperconectado, ¿no?, donde podemos estar con multiplicidad de conexiones hacia cualquier parte del mundo y superando cualquier tipo de distancia, a la vez caemos en esta trampa, ¿no?, de que estas conexiones, como bien tantos filósofos y sociólogos han reflexionado, son solamente conexiones con aquellos que piensan como yo, con aquellos que tienen un perfil, como se dice ahora, parecido al mío, ¿no? Y en esto las redes sociales son verdaderas maestras, ¿no?, y muy eficaces. Más de uno habremos recibido mensajes, ¿no?, diciendo que fulanito o menganito quiere ser amigo nuestro, ¿no? Amigo nuestro, ¿por qué? Pues porque mira las mismas páginas web o porque piensa como yo, ¿no? Y de esta manera descartamos, ¿no? Descartamos a los que no son como yo, descartamos a los diferentes, ¿no? Y
Y en esto los pobres yo creo que son las primeras víctimas, porque los pobres son los diferentes por excelencia, ¿no? Pues bien, en este mundo que corre frenéticamente una carrera hacia el individualismo exacerbado, pues la propuesta del Papa Francisco en esta encíclica es construir amistad social. Y lo dice desde el principio de la encíclica. En el punto 6 dice: entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Y luego añade en otro punto: si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos, en el punto 235. Y el Papa hace esa reflexión sobre los pobres, curiosamente, en el penúltimo capítulo, en el 7º capítulo de la encíclica, que se titula Caminos de reencuentro. Y yo creo que esto es muy importante, reencuentro, porque yo creo que hay una urgencia para la vida de la Iglesia hoy, y es la urgencia de reencontrarse con el mundo de los pobres. Yo sé que alguno podrá decir que me estoy volviendo loca, porque la Iglesia desde siempre, a través de sus obras de caridad, ha mantenido y mantiene un contacto con la vida de los pobres. Sí, obviamente, pero yo creo que hay que reencontrarse de forma nueva. El Papa habla de un nuevo sueño de fraternidad. Y esa forma nueva de encontrar al pobre, creo sinceramente que es encontrarlo como amigo y no como usuario, no como cliente de una serie de servicios, que está muy bien. Yo creo que esta es una de las prioridades del Papa Francisco para la Iglesia, que se ve, por ejemplo, en su decisión de instaurar la Jornada Mundial de los Pobres, cuya 4ª edición, precisamente el próximo 15 de noviembre, vamos a celebrar, ¿no? En este sentido, la relación con los pobres debe ser siempre una experiencia humana de todo cristiano, y además debe ser una experiencia personal, porque para un cristiano los pobres no debe ser algo que competa solo a instituciones o algo solo de obras, sino que es un pasaje personal y concreto de su vida. Y digo de su vida, y en especial me refiero a su vida de fe. De hecho, a veces yo creo que un gran límite en la Iglesia es el haber profesionalizado e institucionalizado la relación con los pobres, confiándola a instituciones que no quiero criticar, por favor, pero al final lejos de la vida concreta, de la vida personal de cada cristiano. Insisto, ¿qué significa ser amigos de los pobres? Pues significa reconocer que el pobre no solamente necesita nuestra ayuda material, que sí, alimento, vestido, etcétera, ¿no? Sino que también el pobre necesita nuestro cariño, necesita nuestras palabras, diría incluso nuestras caricias, nuestra atención. Significa que no puede haber una barrera, a veces hay barreras invisibles, pero muy claras y nítidas, porque se sienten. No puede haber una barrera entre el que ayuda y el que es ayudado, y que el verdadero protagonista de ese encuentro no es ni uno ni otro. El verdadero protagonista es el abrazo. Significa que lo primero que yo le pregunto al pobre cuando le encuentro es su nombre, y a la vez yo le digo cómo me llamo. Y es importante que yo me acuerde del nombre del pobre, ¿no? Conocerle el nombre puede cambiarlo todo, ¿no? No en vano, yo creo que la parábola del pobre Lázaro, en el Evangelio se nos dice el nombre del pobre es Lázaro, y del rico no sabemos qué nombre tenía, quizá porque cada uno de nosotros le podemos poner nuestro nombre, ¿no? Este verano muchos jóvenes de la comunidad de San Egidio han ido al campo de Moria, en Lesbos, en la isla de Lesbos, antes de los incendios, por supuesto. Han hecho la Escuela de la Paz para niños, han hecho escuelas de idiomas para adultos y jóvenes. Y me contaba un amigo mío de Barcelona, que ha estado allí un par de semanas, que hablando con un refugiado afgano del campo, él le preguntó el nombre y el chico le dijo: ¿por qué me lo preguntas? A nadie le importa mi nombre, ¿no? Y sí que importa el nombre. Yo me pregunto, ¿no? ¿Conocemos a los pobres por su nombre y sus apellidos? ¿Conocemos sus historias personales de los pobres a los que ayudamos? Yo creo, sinceramente, que a veces en la Iglesia hablamos mucho de los pobres, pero hablamos mucho menos con los pobres. Y es una diferencia muy grande, ¿no? Nosotros en San Egidio decimos que al menos cada uno tiene que tener como mínimo un pobre por amigo. Y para nosotros es un gran honor para nuestra vida, ¿no?
porque hay una humanidad en la vida de los pobres que es un tesoro por descubrir. Porque ¿qué nos da? ¿Qué nos da la amistad con los pobres? Yo diría, ante todo, que nos da esperanza, aunque pueda parecer todo lo contrario, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa, me puedo contagiar de la tristeza, ¿no? de la dureza de la vida de los pobres. Nada más lejos. Y muchos, hablo personalmente, pero pienso que es la experiencia de muchos otros, pero hablo por mí, hemos experimentado que cuanto más tristes estamos, la amistad con los pobres es fuente de alegría. La proximidad con los pobres, esa cercanía que nos hace amigos, como dice el Papa, es fuente de esperanza precisamente porque en la vida de los pobres la esperanza está duramente sometida a una prueba, ¿no? La vida de los pobres, si la queremos escuchar, claro, si la queremos escuchar, es un grito constante a la necesidad de cambiar el mundo, de hacer de este mundo un lugar más humano. Y esto es muy importante hoy, porque vivimos en una sociedad que no ve futuro. Nuestra sociedad ni ve futuro ni invierte en futuro, por esa incertidumbre en la que estamos envueltos, por ese miedo a lo que puede venir. Eso hace que muchos se aferren con mucha fuerza al presente, un presente que hay que defender a toda costa de cualquier amenaza. Y para una sociedad así, los pobres son una amenaza. La nuestra, reconozcámoslo, es una sociedad que se defiende de los pobres en vez de defender a los pobres, porque son ellos los que hay que defender, porque sus vidas son las que están en riesgo, ¿no? Esto lo hemos visto clarísimamente durante los días de la pandemia, ¿no? Los meses de la pandemia, ¿no? Ante el lema, por ejemplo, quédate en casa, ¿no? Sí, quédate en casa, fenomenal. ¿Quién tiene casa? Y quien no tiene casa, ¿qué pasa con él? Ver a los pobres, por tanto, hace nacer una gran necesidad de esperanza y de visiones de futuro, porque quien ama a los pobres no cede a la resignación y vive la esperanza de un mundo diferente y un deseo fuerte de cambiar este mundo. Por eso sí que tiene razón, mucha razón tiene el Papa cuando dice que hay que empezar a cambiar el mundo desde los últimos. Yo creo que tenemos que aprender, como Iglesia, tenemos que aprender a transmitir la belleza humana de la amistad con los pobres, porque es una amistad que devuelve el sabor de lo humano a una sociedad como la nuestra, que corre el riesgo grande y grave de volverse inhumana, donde los espacios de la gratuidad se están perdiendo, como la solidaridad, ¿no? Y esta ha sido nuestra experiencia durante la pandemia. Hemos visto, hemos constatado cómo muchísima gente se ha acercado, ¿no? Gente que se ha querido hacer responsable de la vida de aquellos que estaban más en la necesidad, gente que se ha compadecido. Los pobres son brújulas siempre seguras para crear una cultura realmente humana, una cultura que humanice, ¿no?, la sociedad. Pero que no solo humanice. Yo creo en este sentido también que la amistad con los pobres comunica, transmite el Evangelio, es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, construye comunidad y fraternidad. El Papa, como ha dicho antes Javier Prades, en el segundo capítulo, comentando la parábola del buen samaritano, que está dedicado a eso, el segundo capítulo dice, ¿no? Dice, la parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Es la historia de este buen samaritano, ¿no?, que busca la implicación del posadero y que le dice, cuida de él y que lo que gastes de más, a mi vuelta te lo daré. Es esa promesa, ¿no?, devolveré. Es esa fidelidad, es ese crear lazos estables. Eso es crear comunidad y comunicar el Evangelio, ¿no? ¿Qué significa ser amigos de los pobres? Ya voy a concluir, ¿no? Significa, yo creo también, que el pobre es miembro de pleno derecho de la comunidad cristiana. Es miembro de pleno derecho. Nosotros decimos en San Egidio que antes que nosotros en la comunidad están los pobres, ¿no? En ese sentido, a mí me llamó desde siempre la atención mucho este pasaje de la vida de la primera comunidad cristiana que narra el tercer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, cuando Pedro y Juan suben al templo a rezar y se encuentran con ese hombre tullido de nacimiento que pedía limosna, una imagen absolutamente típica, ¿no?, y actual todavía hoy, ¿no?, de tantas iglesias, ¿no? Es curioso que Pedro le dijo, míranos, míranos. Y yo pienso cuántas veces nosotros evitamos hasta cruzar nuestra mirada con la mirada del pobre. Y le dice que no tenían ni oro ni plata, pero que en el nombre de Jesucristo sí que le podían decir levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha le levantaron.
Me recordaba, ¿no?, que el lema de la Jornada Mundial de los Pobres de este año es «Tiende tu mano al pobre», precisamente, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que al instante, se lee al final del pasaje, dice que se le fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Es decir, que entró en el templo a rezar con ellos. Para mí, este pasaje es como un modelo, un paradigma de lo que tiene que ser la relación de la comunidad cristiana con los pobres. Y para mí es una alegría, se lo confieso, constatar cómo muchísimos pobres vienen siempre, cotidianamente, a la oración nuestra, ¿no? Y fue especialmente bello durante los meses más duros del confinamiento, marzo, abril, cuando incluso estaba hasta prohibido el celebrar la Eucaristía o hacer cualquier tipo de celebración litúrgica, una oración, ¿no? La Iglesia de maravillas permanecía abierta, ¿no? Y los pobres que venían a comer, a que les diéramos los paquetes de comida y el gel hidroalcohólico y las mascarillas y todas las cosas que dábamos, ¿no?, entraban a rezar, necesitaban encontrarse también con la mirada del rostro del Señor. ¿Cuántos pobres han encontrado también ese consuelo durante los meses más duros del confinamiento? Concluyo ya, ¿no? Solamente quería decir que yo, a la luz de la encíclica, creo que se podría parafrasear la pregunta de la parábola del buen samaritano, ¿no?, que ocupa este lugar tan relevante en la encíclica, ¿no? El buen samaritano, al final, la pregunta que hace Jesús a este hombre que le preguntaba ¿y quién es mi prójimo? La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? Jesús le hace la pregunta ¿quién de los tres fue el prójimo? Es decir, ¿soy yo prójimo? Para mí, parafraseando esta pregunta, la pregunta sería ¿soy yo hermano? ¿Quién es el que ha sido hermano? La pregunta es si somos o no somos hermanos. Y es una pregunta que se encuentra desde las primeras páginas de la Biblia, desde el Génesis, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y el otro dice, ¿y acaso soy yo el guardián de mi hermano, no? Pues sí, la encíclica nos invita, y es la invitación, yo pienso, más urgente, de las más urgentes hoy, a ser hermanos, ¿no?, a ser constructores de fraternidad, que es el sueño antiguo, por supuesto, antiguo, pero siempre joven y siempre nuevo de la Biblia, ¿no? El sueño de un mundo donde los hombres y las mujeres sean hermanos. Y en esto la amistad con los pobres creo que es un camino seguro que a todos nos ayuda. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Les recuerdo, en el chat en directo en YouTube están llegando comentarios de agradecimiento por la organización de este encuentro, pero si alguien tiene alguna pregunta también puede hacerla y la plantearé yo entre descansos. Apuntaba la responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid en que a veces excluimos al que no piensa como nosotros y esto a veces viene determinado también por las ideologías con las que además, ya no solo en Fratelli Tutti, sino hace pocos días o contra las que ha alertado el Papa hace muy poquitos días en un encuentro también con el presidente Pedro Sánchez en Roma. Y para hablar de ello, precisamente para hablar de los retos para la vida política a la luz de este documento papal, tenemos al rector de la Universidad Pontificia Comillas, a Julio Martínez. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias Rodrigo, don Carlos y a todos los presentes y también a todos los que están conectados en sus casas o en sus grupos, pues un saludo muy cordial. Convoca el Papa Francisco una vez más a rehabilitar la política, porque es una altísima vocación, lo dice en concordancia con la tradición de la doctrina social de la Iglesia y una de las formas preciosas de la caridad porque busca el bien común. El Papa cree que la razón de ser de la política es responder a la necesidad imperiosa de convivir para construir juntos el bien común posible, el de una comunidad que resigna intereses particulares para poder compartir con justicia y paz sus bienes, sus intereses y su vida social. Hace falta construir una política que piense en objetivos comunes, más allá de diferencias, para conformar un proyecto común. Pero considera Fratelli Tutti que proyectar algo grande y a largo plazo
es convertirse en un sueño colectivo, y esto necesita un sujeto de ese sueño. El sujeto precisamente es el pueblo, porque no puede haber sueño y proyecto sin un pueblo, y por eso pueblo y popular son importantísimos en esta encíclica. Ser parte del pueblo es formar parte de una identidad común hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario. Es un proceso lento, difícil. Cada uno es plenamente persona, dice el Papa, cuando pertenece a un pueblo. Y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos. Sin embargo, hoy tendemos a reducir personas a individuos, fácilmente dominables por los poderes que miran a intereses espurios. También dice, la persona adquiere su máxima plenitud como ciudadano en la pertenencia a un pueblo. Por un lado, tener una identidad completa en el contexto actual de una sociedad que promueve el desarraigo personal y colectivo por las tendencias globalizantes no es automático, es siempre un proceso. Ahí está el principio del tiempo es superior al espacio, que acompaña al ciudadano en su itinerario de tomar conciencia de su identidad como ciudadano y de vivir su pertenencia al pueblo. Aquí estamos hablando de esa transformación social, ¿no? Por otro lado, el ciudadano, en la medida que crece en su identidad, asume con mayor compromiso su realidad social. Sin embargo, al conocer la realidad, puede asumir actitudes de indiferencia o entrar en ella y perder el sentido de la unidad en un momento coyuntural. En esa tensión se armoniza por el principio de la unidad es superior al conflicto. Este criterio invita al ciudadano a acercarse a la realidad y asumirla, convirtiéndola en proceso hacia el bien común. El desafío de ser ciudadano es precisamente el desafío de ser citado por el bien común. Por ese motivo es muy importante esto, que se trata de una llamada, eso de ser ciudadano, al dinamismo de la bondad. Una bondad, por un lado, que ha de establecer un diálogo con la realidad iluminada por la idea. La realidad de tantas personas pobres, marginadas de la sociedad, como punto de partida para la elaboración de proyectos integrales e inclusivos. Aquí está la pedagogía que viene de ese principio de que la realidad es superior a la idea. Y la bondad también de las relaciones de convivencia entre los ciudadanos. Somos unos con otros, somos por los otros y por eso mismo somos para otros. Ahí está el principio de que el todo es superior a la parte y el modelo del poliedro, no de la esfera con puntos equidistantes, sino del poliedro. Pueblo, en definitiva, es una ciudadanía comprometida, reflexiva, consciente y unida tras un objetivo de proyecto común. Su apuesta decidida, la de Francisco, es a favor de una política mediadora del bien común, donde este bien común es un horizonte de discernimiento para pensar un mundo abierto, que tenga lugar para todos y que incorpore a los más débiles y que respete las distintas culturas. Así lo dice explícitamente en el número 155. Discernimiento para pensar un mundo abierto para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las distintas culturas. Y voy a recorrer, aunque sea brevemente, una serie de lo que es considerado por el Papa en esta encíclica como fruto, ¿no?, de recogida de muchas aguas que a lo largo de las décadas él ha ido vertiendo sobre el tema de la política, porque se puede decir que el Papa es como un apasionado del valor de la política como altísima vocación. ¿Cuáles son esas ideologizaciones que el sábado pasado, en esos 8 minutos y medio que tuvo delante del presidente del Gobierno español y de su séquito, dijo? ¿Cuáles son esas ideologizaciones? Una de ellas es el modo tecnocrático de hacer política. El paradigma tecnocrático, ¿no?, que trata sobre todo en Laudato Si, pero que aquí vuelvo a mencionar. Cuando una élite se sirve
de la racionalidad científico-técnica para sus fines puede acabar convirtiendo la realidad también del ser humano en objeto de experimentación o de negocio bajo criterios puramente marcados por la eficacia o la rentabilidad. Creo que la tecnocracia está a la base de buena parte de la desconfianza hacia la política y a los políticos en Europa, y esto el Papa lo ha diagnosticado varias veces en esos 5 discursos tan importantes que ha tenido a la Unión Europea. Grandes dramas humanos que hemos vivido y que no hemos acometido por la política tecnocrática. Otra ideologización que se hace de la política y del bien común es la que podríamos llamar de un utilitarismo social. Cuando, con tal de que la mayor parte sean beneficiados, porque de ahí los políticos van a tener los votos que necesitan, aunque quede una parte descartada, aunque quede una parte en el camino, en el borde del camino, pues tiramos adelante. Aquí lo que Siscar nos ha expuesto tan excelentemente, esas políticas sociales, dice él, concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres. Creo que aquí se está llamando a una justicia social entendida desde la participación de todos en la vida de la comunidad. Y después hay 2 grandes asuntos que están siendo fruto de la mayor parte de los comentarios, muchas veces por gente que no sabe nada de doctrina social de la Iglesia, quiero decirlo así de claro, porque aquellos que hemos dedicado nuestra vida a estudiar estas cosas, a veces leemos artículos, etcétera, de gente que dice el Papa se está posicionando en esto o en lo otro. Son cómo enfrenta el Papa el liberalismo y el populismo. Esto que, como digo, levanta desasosiego y además lo levanta desde la categoría pueblo, ¿no? Se distancia tanto de uno como de otro. En ambos, dice en el número 155, se dan formas, no quiere decir que en sí mismo lo sean, pero que se dan formas de desprecio de los débiles. En algunas formas de liberalismo, al ponerse al servicio de los intereses económicos de los poderosos, y en algunas formas de populismo, utilizando a los débiles para sus fines. Francisco, a mi juicio, se sitúa en una fidelidad creativa con las grandes líneas de la doctrina social de la Iglesia. Y respecto del populismo, ¿no? Es inequívoco. Los grupos populistas cerrados desfiguran la palabra pueblo, puesto que en realidad no hablan de un verdadero pueblo. Un pueblo es vivo, dinámico, con futuro. Está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando a los diferentes. No lo hace negándose a sí mismo, pero sí con la disposición de ser movilizado, cuestionado, ampliado, enriquecido por otros y de este modo evolucionar. Él habla de una degradación del liderazgo popular que se vive en el populismo, en parte del populismo político, sea de derechas, sea de izquierdas, que él le llama el inmediatismo. El buscar votos y aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante que genera a las personas los recursos para su desarrollo. Es decir, más que afrontar los verdaderos problemas de la sociedad, es decirle a la sociedad cosas que le gusta oír para hacer un discurso en el que reciban réditos en votos. Y él dice, estoy lejos de proponer un populismo irresponsable. Y junto con esto, también hay una serie de comentarios a lo largo de la encíclica a los nacionalismos que él llama, en el número 11, cito, cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. Son 4 adjetivos, cada uno de los cuales se la trae. Poco neomarxismo, como algunos pretenden ver, cabe esperar de quien afirma que lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa y sus fuerzas, como dice el número 160. Bien,
habla también de un insano populismo cuando se instrumentaliza políticamente la cultura del pueblo con cualquier sesgo ideológico. Y aquí me permito hacer un comentario a partir de la encíclica, que es cómo tenemos que estar alerta, ¿no?, de ese tipo de ataques también, muchas veces, a la democracia liberal, que pueden venir desde salvadores de patria que aprovechan el pueblo para absorber poderes siempre socapa de bien. Pero al mismo tiempo también estar alerta y tener una capacidad crítica de sospecha en relación con el liberalismo. No es el primer papa, ciertamente, que esto lo dice. Lo que pasa es que este lo dice con unas categorías que llegan probablemente más fuertemente, más gráficamente. Como dijo Pablo VI en su momento, en Autogésima Adveniens, el liberalismo, la ideología liberal, requiere un atento discernimiento. Creo que el Papa Francisco está en eso. Habla de valores y límites de las visiones liberales, lo cual quiere decir que él entiende que el liberalismo aporta valor, pero ciertos desarrollos del liberalismo tienen fallas, toda vez que el respeto a las libertades no se sostiene sin la raíz de una narrativa común. Visiones liberales individualistas donde la sociedad es considerada como una mera suma de intereses que coexisten. Creo yo, y no lo voy a desarrollar aquí, pero creo que hay un tema aquí muy interesante que a mí me gusta especialmente por mis estudios de filosofía política, una afinidad enorme con la crítica comunitarista al liberalismo, que ha surgido tanto desde dentro del mismo liberalismo, con autores como el Charles Taylor, por ejemplo, un grande, ¿no?, o Michael Sandel, Premio Príncipe de Asturias de hace un par de años, de Ciencias Sociales, como desde las tradiciones socialistas, como un autor como Michael Walzer. Pero tiene el Papa mucho más difícil, por supuesto, dialogar con un neoliberalismo que ha puesto su confianza casi absoluta en el mercado, o con un liberalismo, por más social que sea, que al final no hace una narrativa común y no le da lugar a la comunidad dentro de él. Creo que el personalismo comunitario y relacional, con una fuerte componente popular de Francisco, comparte esas áreas comunes con estas filosofías. Hay otra ideología, otra ideologización de la política que viene por pensar que el bienestar de los ciudadanos lo van a dar tal cual instituciones públicas y que se olvida de que el pueblo es muy rico, muy variado, muy plural y de que la sociedad también tiene una subjetividad de la sociedad, como le llamó Juan Pablo II, y que ahí forman parte pues, las empresas, las instituciones privadas, las instituciones de la sociedad civil, por supuesto también las de la Iglesia, ¿no? Y aquí hay dos referencias que no quiero dejar de decir. Una es una cita al filósofo Paul Ricoeur en el número 164, cuando dice que, de hecho, vida privada no se puede dar si no es protegida por un orden público. Un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza. Y otra cita de Santo Tomás de Aquino en la Prima Secunde, en la primera parte de la segunda parte de la Suma Teológica, cuando Santo Tomás distingue entre el amor ilícito y el amor imperado. El amor ilícito es la virtud de la caridad dirigida a personas y pueblos, mientras que el amor imperado es el que crea instituciones sanas, regulaciones justas, estructuras solidarias. Esto dicho en román paladino, ¿no? Es caridad ayudar a un anciano a cruzar un río, así lo dice el Papa, pero también es caridad cuando un político construye un puente para que ese anciano lo atraviese. O si alguien ayuda a alguien con la comida, eso es caridad, pero también lo es cuando el político le crea una fuente de trabajo. Ahí está ejercitando un altísimo modo de caridad que ennoblece la acción política. La caridad, por tanto, se expresa en el encuentro de persona a persona, pero también
en las instituciones para una sociedad organizada, libre y creativa. Dentro de esta idea es la llamada a entender lo público como no solo lo que tiene titularidad estatal, sino como las condiciones del bien común que han de ser cuidadas y favorecidas por tanto las administraciones públicas como el conjunto de los actores de la sociedad civil. En este sentido, aunque la encíclica no baja este ejemplo, pero sí es muy nuestro, la educación, ¿no? Cómo crear condiciones para la educación en una sociedad libre, en una sociedad que aspire a un pueblo libre, dinámico, vivo, un pueblo como el que el Papa diseña en la encíclica, pues dejando que todos los que tienen algo que ofrecer, evidentemente dentro de los ordenamientos que tenga una sociedad, pues lo ofrezcan. Bien, la encíclica no se olvida de toda una dimensión internacional o incluso global de la política. Aquí hay jugosas reflexiones entre los números 170 y 175 sobre el poder internacional, ¿no? Porque está convencido el Papa, y así lo dice, que es necesario fomentar no solamente una mística de la fraternidad, sino al mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países pobres. Aquí hay dos llamadas, ¿no?, que hace de varias maneras. Una, al imperio del derecho. Está muy preocupado el Papa Francisco con la falta de respeto del derecho internacional. Y otra es al infatigable recurso a la negociación. La justicia, requisito de la fraternidad universal. Y una última parte que me parece tremendamente jugosa, es riquísima, preciosa, diría yo, es una serie de reflexiones que hace para la vida concreta de los políticos. Aquí yo les quiero decir que conozco un poco cuando el Papa estaba en Argentina y cuando era arzobispo cardenal de Buenos Aires, y entiendo que él siempre ha tenido una especial como vocación de encuentro y de estímulo y de motivación hacia aquellos que sienten esta altísima vocación de la política. Por eso les habla con términos críticos, pero al mismo tiempo se puede decir cariñosos, ¿no? Por eso pide que sean personas que estén en contacto con la realidad, que entren en contacto con la vida de la gente. Dice que les duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres. Alerta sobre élites separadas de la gente. Les pide que estén preocupados de la fragilidad de los pueblos y de las personas, que sean constructores de grandes objetivos con mirada amplia, realista y pragmática, más allá de su propio país. Que sus mayores angustias no sean si me van a votar, sino resolver efectivamente los problemas, y ahí hay una serie de fenómenos que él cita, cómo un político no va a estar sobre todo preocupado por resolver los problemas de la exclusión social y económica, de la trata de seres humanos, de la explotación sexual de niños y niñas, del trabajo esclavo, etcétera, etcétera, etcétera. Habla del político como aquel que tiene que aspirar a una apertura a todos. Me recuerda muchísimo, ¿no?, la tercera tan buena del cardenal ayer, ¿no?, de renuncias que hagan posible el encuentro, de búsqueda de confluencia, al menos en algunos temas que son cruciales. Y aquí vuelve la imagen del poliedro, el poliedro donde todos pueden encontrar su lugar. Que resuenen las distintas voces. Está preocupado el Papa por hacer sociedades monocromáticas, que resuenen voces que, aunque generen conflictos, la uniformidad genera asfixia y hace que nos fagoticemos culturalmente. Y luego recomienda que tengan mucho cuidado con el marketing o con las distintas formas que llama, así lo dice él, de maquillaje mediático. Que al final la pregunta que se lleve un político es, cuando termine su vida política, no cuántos me votaron o cuántos me aprobaron, sino cuánto amor puse en mi trabajo
en qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad y qué lazos reales construí. Es decir, qué fuerzas positivas desaté, cuánta paz social sembré y qué provoqué en el lugar que se me encomendó. Yo creo que más que una crítica acerba o que una sospecha puesta por delante de toda la acción política, estas son palabras de una llamada a sentir que si uno recibe esa vocación, pues está en un lugar de servicio al pueblo, porque es el mayor servicio al bien común. Muchas gracias. Decía el rector de Comillas que un político debería plantearse cuánta paz social sembró y la verdad es que es divertido porque tengo conectado al mismo tiempo el chat de YouTube en directo y se ha abierto un encendido debate haciendo una lectura política de lo que dice o no dice el Papa y de quién le sigue y quién no le sigue. Entonces no sé si ahí es un ejemplo de que quizá ahora nos está sembrando mucha paz social. En esa línea creo que uno de los grandes temas que están sobre la mesa y que también deberían plantearse los políticos si lo están resolviendo es el hecho migratorio. Y para hablar de la relación del hecho migratorio en el documento papal tenemos a José Luis Segovia, vicario para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación de la Diócesis de Madrid y también profesor de la Pontificia de Salamanca. Pues muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, don Carlos. Un saludo cariñoso a todas las personas aquí presentes y a quienes nos siguen desde el canal de YouTube. Voy a abordar el tema de la encíclica Fratelli Tutti desde un aspecto parcial, pero que es una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco, que son los desplazamientos forzosos. Haré primero una aproximación a algunos presupuestos que me parece que nos ayuden a iluminar lo que supone la encíclica y luego los aterrizajes concretos, que es una de las grandes aportaciones de este documento en cuanto al hecho migratorio. Es muy concreta. En general, Fratelli Tutti es un documento de teología pastoral, es ejercicio de teología pastoral, como era estrictamente también Laudato Si. Aplica el método propio de esta disciplina, que es partir de la realidad, es método inductivo, la realidad mirada no solamente con la mirada científico-técnica, sino con la pupila de Dios. Esta mirada es una lectura creyente en el primer momento. Partimos de la realidad, un segundo momento donde esa realidad se ilumina con la palabra. En este caso tiene un cuerpo muy potente el relato del buen samaritano, un extraño en el camino, y en tercer lugar luego se despliega en aplicaciones diversas en distintos ámbitos y uno de ellos en el hecho migratorio. El presupuesto del documento diría que es el punto de partida y el punto de llegada coinciden y es, como dice su propio título, la fraternidad, el generar un mundo de hermanas y de hermanos. Por tanto, no es una pretensión reductible a la mera filantropía. En el número 101 dice, no aspiramos a un mundo de socios. No, es un mundo de hermanos, un mundo de hermanas, que es algo distinto. No es tampoco el nosotros autónomo y autosuficiente que empezaría en el Renacimiento, que sigue en la Ilustración. No, es un nosotros que se encuentra fuertemente anclado en él. No en un Dios ausente, sino en un Dios que está apasionadamente comprometido con la suerte de la humanidad y, por tanto, que quiere que realicemos su sueño y que tratemos de eliminar lo que tiene de pesadilla. Por eso hace una convocatoria a creyentes y a no creyentes, con un guiño muy especial al Islam. Laudato Si lo hacía a los hermanos ortodoxos y este documento lo hace al mundo del Islam. Y lo hace en un lenguaje que, siendo profundamente religioso, es entendible por absolutamente todo el mundo. Así, convoca, por una parte, a una forma de vida con sabor a evangelio. Nos dice nada más empezar. Invita, por tanto, a algo concreto, palpable, pues porque es consciente de que el evangelio es algo que se huele, que se toca, que se contagia. Los valores no se enseñan, los valores se contagian y se contagian mediante el ejercicio efectivo, mediante la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Invita también en esta convocatoria común a creyentes y a no creyentes a tres cosas.
que señala en el número 29, a recuperar la importancia de la ética, una ética en la que podemos encontrarnos todos los seres humanos de buena voluntad, una ética que se caracteriza fundamentalmente por esa tensión ineludible entre lo que somos y aquellos que estamos llamados a ser, entre el ser y el deber ser, tanto a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel político, a nivel legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, invita a recuperar los valores espirituales, que ni siquiera son propiedad de ninguna confesión religiosa, que pertenecen a esa esencia trascendente del ser humano y que cuando se abre al misterio de la presencia de Dios le permite beber de una fuente que da mucha más firmeza y mucha más esperanza. Y, por último, invita a recuperar el sentido de la responsabilidad, en ese sentido de Dostoyevsky, ¿no? Todos somos responsables de todos. Nosotros, en nuestro universo, decimos todos somos guardianes de nuestros hermanos, ¿no? Por tanto, lo que hay por debajo es una invitación a construir puentes de justicia y de paz con una finalidad clarísima, que es levantar la esperanza de nuestra gente. Y una esperanza a la que nos invita explícitamente este documento y una virtud teologal que, como había dicho antes Javier, cito también a Peggy cuando decía la fe ha construido grandísimas catedrales, la caridad ha hecho inmensos hospicios y hospitales, pero ¡ay, la esperanza! Sin la esperanza el mundo sería un tristísimo camposanto, ¿no? Pues en este momento de desolación, de incertidumbre, de miedo, de desasosiego, en el que está la humanidad entera, por primera vez todos y al mismo tiempo con la pandemia, necesitamos acudir a las fuentes de la esperanza. Y una esperanza que en este documento invita a ser construida desde dos claves. Desde abajo, una esperanza desde abajo, dice en el número 53, que ha sido sostenida en la pandemia por personas anónimas. No esperemos que nos devuelvan la esperanza los poderosos, los políticos. No esperemos nada de arriba. No, no. La esperanza concreta se ha sostenido en la acción de la buena gente, de los sanitarios, de los transportistas, de las limpiadoras. Esos han sostenido la esperanza. Para acabar diciendo, caminemos en esperanza. Pero nuestra esperanza, que es virtud teologal en nuestra tradición cristiana, no se nutre solo de esos actos de bondad, de generosidad y de altruismo. Nuestra esperanza es virtud teologal porque también, además de muy abajo, bebe de muy arriba. Dios es la fuente de nuestra esperanza, es la esperanza que no defrauda. El Papa sabe unir magistralmente esa, la llamaba Benedicto XVI en Espesalvi, las pequeñas esperanzas con la gran esperanza, ¿no? Aplicado todo esto, aterrizo al terreno de las migraciones. Pues el punto de partida lo cita el Papa diciendo: las migraciones es un punto de partida contundente, son un elemento determinante del futuro del mundo. No es entendible la realidad, no es entendible el futuro de la humanidad sin el hecho migratorio. Y yo me atrevería a decir, incluso, no es entendible el futuro de la Iglesia, y por aplicarlo al terreno aquí más cercano, no es esperable un futuro positivo, esperanzador para la Iglesia de Madrid sin el hecho migratorio. Y no hay más que ir a cualquier comunidad parroquial para descubrir los perfiles de quienes, por ejemplo, se confirman. Es decir, por tanto, los hermanos migrantes son fuente de esperanza para nosotros, ¿no? Ese es el punto de partida. Elemento determinante del futuro y elemento no solo no negativo, sino muy positivo. Afirma varios presupuestos que me parece que son importantes, no son grandísimamente novedosos, se sitúa, como decía Julio, en una línea de continuidad con el magisterio propio y el de los pontífices anteriores. En el tema de las migraciones, la verdad es que es un ámbito en el que la Iglesia tiene unos niveles de coherencia muy significativos, una acción conjuntada, yo doy fe, por la parte que toca a la Iglesia de Madrid, que es espléndida, la colaboración de todas las sensibilidades, de todas las líneas, etcétera, todos a una, ¿no? Probablemente tiene mucho que ver que somos hijos de un arameo errante y solo faltaba que una tradición como la judeocristiana pues fuera poco sensible con esto, ¿no? En cualquier caso, primer principio que enuncia el Papa y que ya estaba formulado en el magisterio anterior, pero quizá no con la contundencia y la claridad con que lo formula Francisco. El derecho a no emigrar. El primero es el derecho a no emigrar. Y dice, tanto en el 38 como en el 128, ojalá no fueran necesarios los desplazamientos involuntarios. Es decir, ojalá
esto no lo dice el Papa, lo digo yo, pero solo nos moviésemos para hacer turismo, ¿no? Ojalá. Lamentablemente, sin embargo, constata el Papa, hay guerras, hay hambre, hay catástrofes naturales, hay crisis medioambientales, es una de las causas que está adquiriendo un protagonismo cada vez creciente en los desplazamientos humanos involuntarios, y hay también la búsqueda de oportunidades mejores para una persona y para su familia. Importa mucho en que justamente en este punto el Papa señala antes el derecho, es decir, le da rango de derecho a buscar oportunidades mejores para él y para su familia. No es un acto simplemente potestativo, sino que constituye un derecho elemental, que en el fondo, pues es, si las cigüeñas se desplazan de un sitio a otro para dar de comer a sus crías, pues a ver, no vamos a poder hacer las personas elementalmente lo mismo, sería el colmo, ¿no? Este derecho a no emigrar le hace ver al Papa también elementos y distorsiones que se producen con mucha frecuencia en el hecho migratorio. Uno de ellos son las expectativas irreales, es decir, que a veces lo que llega a determinados países del tercer mundo son las imágenes idílicas de los seriales del mundo del norte, que ofrecen un tipo de vida que luego tiene poco que ver con la vida real con que se encuentran las personas desplazadas, ¿no? O la concurrencia también de mafias que se aprovechan del miedo, de la incertidumbre, de la precariedad y de la falta de mecanismos reguladores que precisamente por no estar regulado, por no estar suficientemente legalizado, eso da pie a los abusos, no al revés. Primer principio, derecho a no emigrar. Segundo principio, el derecho a emigrar, dice el Papa, con dignidad, seguridad y derechos. Y simplemente la lectura de alguno de los enunciados del documento pues da fe de la claridad con que se expresa. Es decir, a este Papa se le entiende perfectamente todo. Nos habla, uno de los epígrafes es, sin dignidad humana en las fronteras. Quienes estamos más cercanos a la realidad de lo que ocurre en las nuestras, por no irnos más lejos, de Ceuta o de Melilla, las devoluciones en caliente, etcétera, 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 bueno, pues podemos poner rostro, cara, nombres a situaciones a las que aquí el Papa se refiere, obviamente pensando en el mundo entero, ¿no? Habla también, y aquí aterriza, probablemente sea en este tema del emigrar con dignidad, seguridad y derechos, hace unos aterrizajes muy, muy concretos y apuesta por medidas, probablemente es de los documentos en el que hay un aterrizaje mayor en cuestiones ya más técnicas, ¿no? Como, por ejemplo, los visados humanitarios, los itinerarios seguros o algo que viene pidiendo, y la Mesa por la Hospitalidad de Madrid con ella, con la Comunidad de San Egidio, como son los corredores humanitarios. Por cierto, no asumidos por el Gobierno del Partido Popular y tampoco hasta la fecha por el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos, digo, por decirlo todo, ¿no? Otro punto importante, tercer matiz a destacar. El Papa, y lo pongo en relación con lo que estaba diciendo antes Tíscar, el Papa convierte a las personas desplazadas en actores, hermeneutas, protagonistas de su propio destino. No se convierten en objeto de atención, en objeto, también entendámonos, pero sobre todo destaca lo que llamaríamos, no utiliza ese término el Papa, pero lo que en la sociedad civil se viene llamando el empoderamiento. Es decir, busca el empoderamiento de las personas que se encuentran en exclusión. Y por eso no invita a ese sentido malinterpretado de la caridad entendida como algo vertical entre el que tiene que da el que no tiene, sino como señalabais en tu intervención anterior, desde esa clave que ya en Evangelii Gaudium aparece también muy bonita, muy bellamente formulada como la amistad por los pobres. Es decir, se trata de relaciones de horizontalidad, de reciprocidad, que es la característica de la amistad, donde dan los dos y reciben los dos. Y esto, además, implica una complicidad con la causa de la justicia, con la causa de los derechos humanos. La cercanía al rostro, al sufrimiento y al dolor, cuando tiene nombres y apellidos, suscita esos dos sentimientos morales que nos sacan de las cavernas y que tiene que ver tantísimo con la visión cristiana de la exclusión social, que son la compasión, la capacidad de conmoverme ante el sufrimiento del otro, que es la del buen samaritano, que se hace próximo, cercano al otro, y esto también me parece novedoso, interesante, lo señala el Papa también, y la indignación ética.
que tiene un número precioso donde dice: a veces hay que bajarse de la serenidad. Es decir, no podemos ser tan prudentes, tan serenos, tan tranquilos, cuando está en juego los derechos y la vulnerabilidad del otro. Hay que bajarse, dice el Papa, de la serenidad para dejarse conmocionar por el sufrimiento ajeno del otro evitable. Me parece que es imponente estos dos sentimientos morales que están por debajo, ¿no? Cuarto punto, el deber de hospitalidad. Él lo pone como un signo del mundo abierto. Juega con el tema de las identidades abiertas cerradas, con el sistema mundo abierto cerrado, y un signo de este mundo abierto es el deber de la hospitalidad. Una hospitalidad en términos realistas. Dice, yo soy consciente y puedo comprender que siempre que viene alguien extraño nos podemos sentir inseguros, podemos tener temor, forma parte de los mecanismos naturales de la supervivencia, ¿no? El miedo es un mecanismo saludable, pero no podemos dejarnos aprisionar por el miedo. El miedo es lo contrario de la fe. Hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? No es la increencia, es el miedo que bloquea la fe, la confianza, ¿no? Bueno, pues el Papa invita a ejercer esa virtud que tiene antecedentes, y los explicita en el desierto, en los hombres del desierto, los beduinos, y en la regla de San Benito, ¿no? En cómo tratar a las personas que vienen de fuera. Esa es la forma de construir sociedades abiertas. Estas sociedades abiertas, al interior de la comunidad que acoge el hecho migratorio, entre los distintos modelos que se han dado y que se dan, apuesta claramente por uno, que es el modelo de la interculturalidad. Sabemos que hay un modelo que es el asimilacionista, que pretende la supremacía de una cultura sobre las demás, y es el pez grande que se come al chico. Pero también en el otro extremo, un modelo multiculturalista que acentúa tantísimo lo que diferencia, que acaba olvidando los lazos comunes que nos vinculan a todos, y acaba generando pues, una suerte de átomos que circulan en paralelo sin interactuar. No es ese ni el modelo antropológico del Papa, como ha dicho muy bien Javier, que es un modelo que es dialogal, es un modelo que supone la alteridad, la comunión con los otros, la sociabilidad, y por tanto ni el asimilacionismo que desprecia al otro, ni el multiculturalismo que da la espalda al otro para vivir su propia realidad independiente, sino la interculturalidad. Esa interculturalidad que la expresa como la ofrenda recíproca de las diferentes culturas que se ofrendan mutuamente, que se intercambian en un proceso, llama en el 137, de mutua fecundación. Y un proceso, y volvemos a un elemento fundamental, que es imposible sin otorgar plenitud de derechos y deberes. La interculturalidad será fallida si no hay plenitud de derechos y deberes para todas las personas que en un espacio geográfico conviven de manera estable con un proyecto de futuro mantenido. Son cuestiones de grueso calado, me parece, ¿no? Habla de la plena ciudadanía, es decir, de conceptos que tienen que ver pues, con modificaciones que deberían darse en el ámbito de la extranjería, como son las bolsas que tenemos de personas en situaciones sin papeles o que estamos provocando situaciones ilegales sobrevenidas, no tramitando los expedientes. Hay personas en España en este momento que tienen permiso de trabajo, permiso de residencia y que se quedan sin el uno y sin el otro, pues por la negligencia del Ministerio del Interior en tramitar los expedientes. Y por tanto dejan de ser ciudadanos, dejan de tener derechos y deberes, se rompe esta ciudadanía y se rompe con un quebranto inmenso para ellos, para sus familias, entrando en precariedad. Como veis, es una encíclica, repito, con una teología pastoral en acto, porque aterriza en muchas cosas y nos permite hacer aterrizajes sin ninguna violencia en absoluto en realidades que tenemos en este momento en un sector de población vulnerable como son las personas desplazadas. Termino. Quizá debería haber empezado por el fundamento bíblico que pone el Papa a todo esto. 3 citas que me parece que dan consistencia a todo el abordaje, probablemente de la encíclica, pero en particular, desde luego, a la visión creyente sobre el hecho migratorio. La primera es el recordatorio, es una llamada a la memoria, que es un tema que sale también en la parte de la política, ¿no? La memoria, hacer memoria. Y lo digo en argentino, que se entiende mejor, vos fuiste migrante en Egipto. Es decir, es el recordatorio de decir, ojo, acuérdate
hacer memoria para no repetir los errores, ¿no? Hacer memoria del sufrimiento pasado. Si se nos olvida el sufrimiento pasado, probablemente estamos forzados a volver a repetir los mismos errores. En segundo lugar, un imperativo moral. Debes hacerte próximo del otro, ve y haz tú lo mismo, ¿no? Como imperativo ético y como imperativo ético universalizable, no solamente para los creyentes ni para los creyentes cristianos, ¿no? La proximidad, la proximidad es un elemento imperativo ético traducible jurídicamente. Lo hemos hecho muy bien, por ejemplo, en un campo como es la protección jurídica de los menores. El artículo 13 de la Ley de Protección consagra que todos los adultos somos garantes de los derechos de todos los niños, con independencia de su nacionalidad y de su estatuto. Yo podré pasar delante de un pobre y no mirarle, pero como pase delante de un niño que está en situación de precariedad y no haya puesto todo lo necesario para auxiliarle, estoy cometiendo un delito de omisión del deber de socorro. Me parece imponente esta traducción de lo ético a lo jurídico porque eleva los listones morales de la sociedad desde el principio de responsabilidad. Todos somos responsables de todos y en nuestra clave creyente somos guardianes de nuestros hermanos, especialmente guardianes de los más vulnerables. Y la última de las citas que tiene más naturaleza cristológica y escatológica, si queréis, es el forastero te interpela. Y el forastero, que es el que ha hecho, es el extranjero, pero que se hace presente en esa carne de Cristo apaleada, agujereada por las concertinas, que está en situaciones de precariedad, es para nosotros un elemento interpelador, un elemento normativo y clave última del juicio de dignidad para todos con que vivimos esta vida y clave última de lo que nos pasará en la otra si no le hemos sabido reconocer adecuadamente. Me parece que lo que hace Fratelli Tutti desde este canto a la fraternidad es reconocer que el otro, lejos de ser mi adversario, lejos de ser mi enemigo, lejos de ser alguien a quien tengo que rechazar o del que me tengo que defender, constituye, y en clave creyente, condición de posibilidad para experimentar al Dios que es el totalmente otro. Sin encuentro con el otro, sin encuentro personalísimo con el otro, no cabe experiencia cristiana de encuentro con el totalmente otro que es el misterio de Dios. Sin el paso por el hermano no se puede experimentar al Dios, al menos al Dios que se revela en Jesucristo. Gracias. Muchas gracias. Y el Papa, uno de los temas en los que insiste desde esta concepción de que somos guardianes del otro es ese pacto global en materia de migración, pero últimamente también está hablando mucho, y bueno, no últimamente, ¿no? Ha sido una constante en su pontificado, de la necesidad de un pacto global educativo y de la importancia de la educación en esta reconstrucción también de la fraternidad universal. Para hablar de ello, de la educación, tenemos para cerrar el acto al arzobispo de Madrid, al cardenal Carlos Osoro, que además está dedicando sus últimas cartas semanales precisamente al tema de la educación. Muchas gracias por este momento que estamos viviendo todos, este comentario desde diversos aspectos, ¿no? Como se han señalado aquí, el antropológico, el dar cara a los pobres y lograr esa amistad con los pobres, desde la política, desde las migraciones, como hace un momento se ha hablado, y ahora voy a intentar hacerlo desde, a mi modo de ver, así se lo dije yo al vicario de Desarrollo Integral e Innovación Pastoral, en una primera lectura que hice, hablando con él en el primer momento, al recibirle en una lectura rápida que hice, nos presenta el Papa la necesidad de instaurar un nuevo sistema educativo para reconstruir este mundo y esta humanidad. Y así yo lo veo, y así pues lo he empezado también a trabajar. Entre otras cosas, porque a mi modo de ver,
hay como 7 aspectos que son necesarios asumir en estos momentos de la vida de la humanidad y que están muy bien señalados en lo que nos dice el Papa en la encíclica. Un sistema educativo que sea capaz de hacer posible que renunciemos a un mundo cerrado, que seamos capaces, todos nosotros, de tener esa capacidad de abrirnos al mundo, que es una expresión que quizá solo ha sido incorporada en nuestro mundo a la economía y a las finanzas, pero que tiene que referirse precisamente a otros aspectos necesariamente importantes. No podemos tener un modelo cultural único, sino ser capaces de asumir este mundo y hacernos ver una cultura que está dividiendo a las personas, a las naciones, a la sociedad y que no nos hace cercanos los unos a los otros, no nos hace hermanos. Por tanto, un sistema educativo que renuncie de verdad, con todas las consecuencias, a seguir haciendo un mundo que es cerrado, cuidar al mundo que nos rodea y que contiene y que tenemos que darle contenidos para cuidarnos los unos de los otros y especialmente a los que más necesitan. Ese cuidado quizá a veces no puede tener un interés económico, quizá en muchos aspectos a algunos no les interesa ese cuidado porque no da rédito rápido, pero que sin embargo es urgente que en esta cultura que nosotros estamos gestando y que el Papa señala que tiene vacíos tremendos, que es inmediatista, que a veces no tiene un proyecto común de las situaciones y de las opciones que tenemos que hacer necesariamente juntos porque son importantes, es necesario que en este escenario aparezca este sistema que nos ayude a hacer un mundo abierto, no cerrado. En segundo lugar, un sistema educativo que se fundamente en dar respuesta a esa pregunta que nos hace el Papa también: ¿quién es mi prójimo? Es decir, que no seamos extraños en este mundo los unos de los otros. Se trata de hacer verdad lo que él comenta de una forma bellísima en la parábola del buen samaritano. Ese trasfondo que a mí me parece que es necesario que nosotros lo incorporemos a nuestra vida. No se trata de ir por los caminos y pasar buscando lo nuestro. Se trata de ir por los caminos y encontrarnos fundamentalmente con aquellos que están tirados en ese camino. Y no pasar de largo, y no atenderlos de inmediato, sino hacer posible que nos situemos y los recojamos, los hagamos prójimos de verdad porque comienzan a entrar en nuestra vida, los curemos y los incorporemos y pongamos todo lo necesario para que esa persona, esos seres humanos, queden rehabilitados totalmente. En tercer lugar, un sistema educativo que educa pensando y gestando un mundo que sea de verdad abierto. No solamente que lo digamos, sino que sea, con todas las consecuencias, abierto. Es verdad, no estoy proponiendo un universalismo tonto, abstracto, planificado. No. Hay modelos de globalización que no sirven, pero sí es verdad que educar a los hombres pensando y gestando ese mundo que no es de unos cuantos socios, sino es para todos los hombres.
Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país de este mundo. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido, crecido con limitaciones, tiene derecho, porque eso no menoscaba nada la dignidad de la persona humana. Al contrario, porque no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor que tiene el ser humano como tal. Y eso supone también volver a otro sistema educativo que a mí me parece que es esencial. Cuando este principio no queda claro y no queda a salvo, no hay futuro ni para la humanidad y, por supuesto, para construir la fraternidad. Mira, es esencial para nosotros esta tarea. Es verdad que la persona humana, con sus derechos inalienables, está naturalmente abierta a todos, ¿no? En su propia raíz reside una llamada a trascenderse a sí mismo, al encuentro con todos los otros, pero todos los otros también al encuentro con esas personas que tienen más necesario. Por eso es necesario prestar atención para no caer en esos errores que el Papa dice que a veces hemos caído. Una mala comprensión de los derechos humanos y el mal uso también de los mismos. Existe la tendencia a una reivindicación de derechos, yo diría individualistas, y esconde una concepción de la persona humana que se desliga a veces del contexto de todos los hombres y que es necesario incorporarla en nuestra vida. En cuarto lugar, un sistema educativo que educa para ser hombres y mujeres de corazón abierto al mundo entero. Y en ese sentido, a mí me parece que es esencial algo que, fruto de esta lectura, yo veía, ¿no? Detrás de todo sistema educativo, por supuesto que hay una antropología, un modo de entender al ser humano. La encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, nos presenta lo que en verdad somos. Y esto nos lleva a vivir unos principios que son fundamentales para toda tarea educativa. La educación entraña siempre la tarea de promover libertades responsables que opten en las encrucijadas siempre con sentido y con inteligencia. Personas que comprendan sin recortes que su vida y la de la comunidad está en las propias manos y que esa libertad que se nos da es un don inmenso. Por eso la sociedad no puede renunciar a ser un lugar de sostén, de acompañamiento y de guía. Y dentro de la sociedad, por supuesto, la familia. Aunque tenga que reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. La humanidad y toda la sociedad necesita plantearse qué quiere exponer y dar de verdad a los hombres. Y el Papa tiene mucha claridad para todos nosotros, ¿no? En lo que escribe al decirnos que nadie puede quedar excluido. No importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los estados, dice él, no pueden impedir que esto se cumpla, así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar del nacimiento de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo. Un sistema educativo para hacer hombres y mujeres de corazón también abierto a este mundo. Aquellas palabras del Papa San Juan Pablo II, ¿no? Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Son palabras que tienen actualidad y que nos invitan a todos a hacer un esfuerzo por hacer este sistema
de hombres y mujeres de corazón abierto al mundo entero. En quinto lugar, un sistema educativo que fragua y nace de la mejor política al servicio del bien común. A mí me parece que esta situación lo ha señalado hace un instante el rector de nuestra universidad, de comillas, y simplemente la pretensión de instalar el populismo como lectura o como clave de lectura de la realidad social, que ignora la legitimidad de la noción de pueblo de verdad, el intento de hacer desaparecer del lenguaje pues esa categoría de pueblo, pero en el sentido auténtico que tiene, ¿no? Esta palabra. No obstante, a mí me parece que es uno de los fenómenos sociales que necesariamente tenemos de verdad que profundizar en ello y ver que la política al servicio del bien común tiene que fraguar o ayudar a fraguar un sistema educativo nuevo en las líneas que hace un instante señalaba. La caridad reúne ambas dimensiones, puesto que implica una marcha eficaz de transformación de la historia que exige incorporar esta marcha a todo, a las instituciones, al derecho, a la técnica, a la experiencia, a las profesiones, a los profesionales del tipo que fuere, al análisis científico, a los procedimientos administrativos. Pero esto, a mí me parece que todo esto se podría estar colgado en alfileres, como dice el Papa en el número 166, si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Un sistema educativo que fragua y nace de la mejor política al servicio del bien común. Y en ese sentido, en España, que en estos momentos estamos haciendo o se está fraguando una futura ley de educación, me parece que esto es necesario que se tenga en cuenta. No se puede hacer una ley educativa al servicio de mis intereses. Es una ley educativa al servicio del desarrollo integral del ser humano y eso es necesario que lo tengamos en cuenta. En sexto lugar, un sistema educativo que se basa en el deseo mundial reconocido por todos los hombres del reencuentro entre nosotros, de la hermandad, de la fraternidad que dice el Papa Francisco, ¿no? Ese reencuentro que nace precisamente en situaciones y en momentos en los que muchas veces a mí me parece que es necesario negociar y desarrollar cauces concretos para lograr la amistad, para buscar la fraternidad, para recuperar o lograr también la paz. Los procesos, por ejemplo, de una paz duradera son ante todo transformaciones a veces artesanales, que tenemos que ir poco a poco, obradas por los pueblos donde cada ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Y, por ejemplo, en estos momentos que estamos viviendo, a mí me parece que esto es necesario en nuestra sociedad y en España en concreto. Las grandes transformaciones no son fabricadas en despachos, dice el Papa, o en escritorios. Son fabricadas en el diálogo, en la búsqueda juntos. Cada uno juega un papel fundamental en un único proyecto creador para escribir una página de la historia que logre precisamente esa paz y que nos llene de esperanza, nos llene de reconciliación y nos llene de paz. Hay una arquitectura de la paz que tenemos que hacer. Y por último, un sistema educativo que nace del deseo de ser arquitectos y artesanos, entre todos, con todos y para todos, que es un eslogan que llevo diciendo yo desde que empecé mi ministerio. Ayer hizo 6 años en Madrid y que así en mi primera homilía hablé de esta manera.
un sistema educativo, artesanos de la paz. Qué importante es esto. Artesanos del diálogo, artesanos del encuentro, artesanos de esa paz que todos los hombres, además, y especialmente los más pobres, están buscando. El relativismo, dice el Papa, que no es solución para nada. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes. Cuando la cultura es la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios universalmente válidos, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar. Por eso busquemos nosotros esa artesanía en la que se busque el encuentro, el diálogo, en la que, a mi modo de ver, la vida, en el fondo, como dice el Papa, es un arte de encuentro o del encuentro, aunque a veces tengamos muchos desencuentros en la vida, pero precisamente la vida es el arte del encuentro. Y el Papa, desde que comenzó su ministerio como sucesor de Pedro, nos está invitando multitud de veces a desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, tiene muchos lados, pero todos formando una unidad que está quizá cargada de muchos matices, ya que, como dice y se ha señalado antes, el todo es superior a la parte. Representa el poliedro una sociedad con muchas diferencias, ciertamente, pero que conviven complementándose, enriqueciéndose, aunque ello implique a veces discusiones, prevenciones, pero vamos a seguir dialogando, porque de todo se puede aprender algo. Nadie es inservible y nadie es prescindible. Por eso implica esto también incluir a las periferias, de las que tanto nos está hablando el Papa durante todo su ministerio. Incluyamos a las periferias. Quien está en las periferias tiene otro punto de vista, ve aspectos de la realidad que no se reconocen a veces en los centros o desde los centros de poder, donde a veces se toman las decisiones. Es bueno situarnos en estas periferias. Es así, en esta artesanía, siendo artesanos, como nosotros podemos también hacer un sistema educativo. Incluso, como señala el Papa, también en el último capítulo, con todas las religiones que se ponen al servicio, que se pongan al servicio, nos pongamos al servicio de la fraternidad en este mundo. Pues bien, yo creo que estos aspectos, que son, a mi modo de ver, esenciales, estos 7 aspectos, para este sistema que, a mi modo de ver, en toda la encíclica se nos presenta, un nuevo sistema educativo necesario. La humanidad, toda sociedad, necesita plantearse qué quiere exponer y dar a los hombres, qué futuro quiere crear. Y la encíclica nos lo presenta. Nos da un futuro ya realizado en este presente. De ahí que no podemos dejarnos de preguntarnos quiénes se ocupan de nuestras gentes, del futuro. ¿Quiénes se ocupan? ¿Quiénes entran en las vidas de quienes se están formando, por ejemplo, ahora mismo? ¿Quiénes entran en la realidad y a través también de las pantallas? ¿A quiénes se les entrega
la vida para que los guíen en todos los tiempos, en la educación, en los tiempos libres. La obsesión no es de control, se trata de una obsesión de generar procesos más que de dominar espacios, y procesos que lleven a hacer realidad lo que dice la encíclica y el título mismo: hermanos todos. Hay que generar amor, maduración de la libertad, de capacitación, de crecimiento integral. La cuestión es poder responder a esta cuestión. ¿Dónde está el sentido de la existencia de un ser humano? ¿Dónde está posicionado y desde el punto de vista de las convicciones más fundamentales? ¿Llega a ser una convicción fundamental para nosotros el ser hermanos? Durante toda la pandemia yo estaba hablando de que eran necesarios no olvidar dos sustantivos que olvida la humanidad, dos sustantivos esenciales: hijos y hermanos, porque somos hijos de Dios, somos hermanos de todos los hombres. Y eso para nosotros es capital. ¿Dónde están nuestras convicciones? ¿Desde dónde las posicionamos? Y los objetivos. ¿Dónde está un proyecto de vida? Realmente de lo que se trata es de saber si sabemos dónde está realmente el camino que tenemos los hombres y dónde ponemos el alma para hacer ese camino todos juntos. La educación entraña la tarea de promover libertades responsables que opten en las encrucijadas con sentido y con inteligencia. Y esta es una encrucijada de la humanidad que estamos viviendo. Se trata de hacer posible personas que comprendan sin recortes que su vida y la humanidad, la nación, la patria, la comunidad está en sus manos y que esa libertad que se nos da es un don inmenso, pero que nos tenemos que dar cuenta necesariamente que todos somos hermanos. Yo quiero aquí agradecer, y creo que lo hacéis todos, esta carta, esta encíclica del Papa que nos ha entregado, porque pienso que esta humanidad necesita de estas palabras. El desarrollo afectivo y ético de las personas requiere una experiencia fundamental. Y esa experiencia fundamental es sabernos hermanos todos, para los que creemos hijos de Dios, pero como ayer decía el Papa también, o antes de ayer, al presidente del Gobierno: rece por mí, y si no, que la onda buena que tengan, si no son creyentes, que llegue a mi vida. Pues esta onda de la fraternidad la aspiran todos los hombres, creyentes y no creyentes, porque está en lo más hondo, en las necesidades más profundas del ser humano, que para nosotros los creyentes ese ser humano y esa identidad se la ha puesto Dios mismo, pero para los demás la sienten y la perciben que es necesaria para vivir y construir el mundo. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Carlos, muchas gracias al resto de ponentes y muchas gracias tanto a los que nos han acompañado aquí en este salón y sobre todo a los que lo han seguido por Internet. Se ha abierto un debate teológico.